exploración a nivel de corazón y vamos a discutir el caso clínico. El caso clínico, cuando lleguemos a ese punto, yo los voy a dividir en 6 salas. Cada sala va a tener que, en este tiempo que yo les dé, que desarrollar una pregunta. La sala 1, la pregunta 1 y así sucesivamente. Y después más o menos de 15 minutos, vamos todos a regresar y el primer grupo va a ir presentando lo que fue descubriendo, lo que investigó. ¿De acuerdo? Ya luego vamos a terminar y vamos a comentar entre todos el caso, ¿verdad? Que aprendimos y obviamente lo tienen que completar y lo van a tener que entregar el viernes, ¿oyeron? ¿Dudas en cómo vamos a manejarnos el día de hoy? Todo claro, gracias. Eso es una. 2, en cuanto a la práctica, necesito que me pongan mucha atención. La práctica va a tener 2 partes, ¿de acuerdo? La primera parte va a consistir en llenar lo que es la ficha clínica y la segunda parte va a consistir en realizar un pequeño videíto, ¿de acuerdo? Entonces, la ficha clínica es para que ustedes realicen la exploración física en algún miembro de su familia y vayan llenando pues cada uno de los hallazgos que fueron encontrando. Y el pequeño video, máximo 4 o 5 minutos, máximo en serio, son que necesito que me expliquen cómo se realiza la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Con esto que les pongo máximo, necesito que sean muy concretos en cómo se inspecciona, ¿de acuerdo? Se pueden apoyar de alguna presentación, de algún diagrama, o pueden únicamente pues hacerlo hablado, o pueden usar un miembro de su familia para utilizar la referencia. ¿Cómo así? Vamos a, por ejemplo, toca inspección. De inspección miramos los puntos de referencia y son tales y tales y tales, y tenemos que buscar también el color de la piel, de los labios, la forma de los dedos. Luego vamos a pasar a la palpación, se pone al paciente en tales y tales posiciones y se realiza en estos lados la palpación. Y así se van con las 4 técnicas de exploración, ¿de acuerdo? Por eso les digo máximo 5 minutos. No tienen que indagar en más cosas, ¿entendido? Chicos. Sí. Rafa, Sí, doctora, dime. una pregunta, así como para quedar bien claro. El video, entonces únicamente, pues no importa cómo lo presentemos, o sea, podemos tomar un paciente, podemos hacer una presentación, únicamente explicar de forma concreta, ¿no? ¿Sí o no? Correcto. Lo que quiero también es ver tu cara, por favor. Si me haces una presentación, que yo te pueda ver tu carita. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Todo esto es para el viernes, ¿verdad? Correcto. Todo es para el viernes. Doctora, lo subimos el video a YouTube y le pegamos el link en la práctica. Sí, La correcto. fichita. Yo voy a habilitar espacio para que suban 2 documentos, el del video y el de la ficha técnica. Pueden copiarme el video y pegarlo como comentario, sería perfecto, o pueden solo subirlo como un link y ya después yo lo abro. Ah, ok, perfecto, gracias, doctora. Bueno, ¿dudas, preguntas, chicos? Ay, bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a recordar los pasos para realizar la exploración cardíaca, que consisten en inspección, palpación, percusión y, por último, la auscultación. Cada una de estas técnicas, pues, idealmente la tenemos que realizar con nuestro paciente. Primero que todo, sentado. Después la vamos a realizar con nuestro paciente sentado e inclinado hacia adelante. Después en decúbito supino, o sea, acostado. Y por último, en decúbito lateral izquierdo, o sea, recostado de lado. Estas posiciones son importantes para poder evaluar todos los aspectos del corazón
Y muchas de estas posiciones nos van a hacer que podamos sentir o palpar de una mejor manera lo que es el latido de punta, por ejemplo, o auscultar mejor algún ruido cardíaco. Entonces, vamos a hablar primero de lo que es la inspección. Para la inspección vamos a utilizar nuestras líneas imaginarias. En las líneas imaginarias tenemos la línea medio external. Esta es importante porque muchos se equivocaron en la prepráctica. Es la que va en medio del esternón. Miren mi puntero. Esta es la medio external. Miren, la que va en medio del esternón. La paraesternal es la que va a la par del esternón. Muchos se confundieron en ambas líneas. Tienen que tener cuidado. Luego tenemos la línea medio clavicular, la que está a la mitad de las clavículas. Y la línea axilar anterior. Y pues esto es como lo miraríamos en una persona. Cada una de estas líneas nos va a indicar dónde nosotros podemos ver alguna lesión, alguna mancha, alguna herida en el tórax. Especialmente a nivel del corazón, nos tenemos que enfocar en lo que es el quinto espacio intercostal de la línea medio clavicular para lo que es el latido de punta. En las personas que son muy delgaditas o en los niños podemos ver que en este espacio un tipo de pulsación que es normal. Ese es el famoso latido de punta. Recuerden que en el paciente pediátrico el latido de punta puede estar en el cuarto espacio intercostal. En las mujeres embarazadas, especialmente en el segundo o en el tercer trimestre, puede estar en el cuarto espacio intercostal e incluso sobre la línea axilar anterior, porque el útero, por el tamaño, desplaza las estructuras. ¿Qué otras cosas debemos de realizar a la inspección? Ver la piel, la coloración de la piel, no solo del tórax, sino también de nuestras extremidades, de nuestras manos, de la boca de nuestros pacientes. Tenemos que ver las venas de nuestro cuello que no estén dilatadas. Esto es todo lo que realizamos durante la inspección. ¿Dudas en cuanto a la inspección? Chicos, ¿dudas? Bueno, para la doctora. palpación vamos a posicionar a nuestro paciente. Puede ser en decúbito supino, que es lo más común para poderla realizar, o lo pueden realizar con su paciente sentado. ¿Y qué vamos a buscar durante la palpación? Vamos a buscar lo que es el latido de punta o el punto máximo de impulsión y lo que es el frémito. Bueno, aquí en estas imágenes podemos ver cómo están posicionando las manos. En estas tres imágenes, ¿qué creen que están buscando? ¿El latido de punta o el frémito? El frémito. Correcto. ¿Y en esta otra? El latido de punta. Correcto. Entonces, si se dan cuenta, en la primera serie de tres imágenes buscamos el frémito y para eso necesitamos toda la palma de nuestra mano. Tienen que tener cuidado, chicos, porque el frémito cardíaco no es lo mismo que el frémito pulmonar, ¿de acuerdo? El frémito pulmonar es algo normal que nos vamos a sentir, ¿de acuerdo? Pero el frémito a nivel cardíaco no lo tenemos que sentir, ¿ok? Porque esto nos va a indicar que hay demasiada turbulencia a nivel de los vasos, a nivel del corazón, que por eso es que lo estamos sintiendo. O sea, hay algo patológico en este corazón que nos está dando frémito. Para resumen, frémito en corazón, patológico. Frémito en pulmón, normal. ¿Entendido? Luego, pues el latido de punta,
como siempre habíamos dicho, quinto espacio intercostal o a la altura de la tetilla. Ahí lo podemos palpar. Otra cosa importante que hacemos durante la palpación es corroborar que el latido de punta sea sincrónico con nuestro pulso, ¿de acuerdo? Es más fácil el pulso carotídeo para evaluarlo. Esto debe y tiene que ser siempre sincrónico en todas las personas. Si no sienten que sea sincrónico, hay algún problema a nivel estructural del corazón o hay alguna patología cardíaca que esté dando este problema, ¿de acuerdo? Es igual cuando ustedes tocan los pulsos, por ejemplo, y auscultan el corazón. A la auscultación, lo que es cuando miden la frecuencia cardíaca, tiene que ser la misma a nivel auscultatorio que al evaluar pulsos. Lo mismo pasa con la palpación del latido de punta y la evaluación del pulso. Bueno, esto es lo que les hablaba del frémito, que a nivel cardíaco este es patológico y generalmente las patologías que más lo producen puede ser hipertensión pulmonar, alguna comunicación interventricular o algún problema a nivel valvular. Estas dos imágenes se las pongo para que recuerden que esta es la forma como se evalúa lo que es el frémito pulmonar, que es correcto. Los pulmonar lo hacemos más hacia lo externo, mientras que el cardíaco es sobre la línea media, ¿ok? Porque es donde está localizado el corazón. Bueno, vamos a hablar de la percusión. Como ya lo habíamos dicho, la percusión no es algo que hagamos normalmente en la consulta y nos va a servir únicamente para tratar de delimitar el tamaño del corazón. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Vamos de afuera hacia adentro, buscando el cambio del sonido. De resonante, ¿a qué creen que tiene el sonido el corazón? ¿Mate, timpánico o resonante? ¿Timpánico? Timpánico. El corazón tiene aire, entonces. Resonante, no. Resonantes solo los pulmones. Mate no podría ser. El corazón también presenta un mate, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ustedes sienten, o mejor dicho, escuchan el cambio de resonante a mate, vamos a poner una pequeña marca. Y así nos vamos a ir delimitando de afuera hacia adentro y de arriba hacia abajo para tratar de limitar todo el borde, tanto del lado derecho como del lado izquierdo del corazón. Y esto solo nos va a dar un aproximado de cuánto es el tamaño del corazón. Lo ideal es sacar una radiografía de tórax y sacarle lo que es el índice cardiotorácico. ¿Cómo se saca este índice? Este índice que sacamos, le pedimos a nuestro paciente una radiografía de tórax y vamos a trazar unas líneas. La primera va a ir justo en medio de la placa del corazón, ¿de acuerdo? Luego vamos a trazar dos líneas más a lo que es sobre el corazón. La primera línea va a ser del borde del corazón hacia la línea media que ya habíamos trazado, ¿de acuerdo? Y la otra es del otro borde del corazón o del borde derecho hacia el centro, ¿de acuerdo? Esta luego vamos a hacer la sumatoria de ambas líneas. No es tan similar si yo trazara una sola línea completa, porque si se dan cuenta, si yo sigo aquí línea completa en el inciso B, hay un borde del lado derecho que es más amplio o más grande que de donde yo seguiría. Entonces, por eso se hacen dos líneas separadas porque se busca la parte más grande del corazón.
Y por último, trazamos una línea C o la tercera línea que va a ir del borde del tórax hacia el otro extremo. Y pues lo metemos en esta fórmula. De acuerdo a la sumatoria del tamaño del corazón dividido el tamaño de la caja torácica. Y los valores que tenemos aquí pues va a ser el rango normal o el rango que nos indique una cardiomegalia. Recuerden que el término cardiomegalia quiere decir agrandamiento del corazón. Lo normal es menor a 0.5 y luego, dependiendo del valor, va a ir siendo grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4. Obviamente esto también va a depender de la patología cardíaca de base que nuestro paciente presente. Y por último, vamos a pasar a lo que es la auscultación. Para la auscultación tenemos las 3 posiciones en que poner a nuestro paciente. Lo podemos tener sentado, acostado o del lado izquierdo. ¿De acuerdo? Para la auscultación, el estetoscopio se pone sobre los focos cardíacos que tenemos: el aórtico, el pulmonar, el mitral y el tricuspidio. Y cada uno de los focos, pues los ruidos van a variar levemente en lo que es la intensidad o en la fuerza. Generalmente los que son o están más pegados al esternón los vamos a escuchar con más claridad y sin tanta interrupción de la respiración. Mientras que el mitral, si no posicionamos el estetoscopio en el punto adecuado, lo podemos distorsionar el sonido con el ruido pulmonar, o sea, con la respiración. Entonces tienen que tener mucho cuidado en posicionar el estetoscopio en el lugar adecuado. Además del estetoscopio, tiene que ser el adecuado para cada tipo de paciente. Por ejemplo, el estetoscopio de adulto para un paciente de adulto, el pediátrico para los niños, el neonatal para los bebés. Porque imagínense ponerle a un bebito de 36 semanas un estetoscopio de adulto, no van a poder diferenciar adecuadamente los ruidos pulmonares de los cardíacos, porque prácticamente el diafragma del estetoscopio va a abarcar prácticamente medio tórax del paciente. Entonces es importante que usemos el equipo adecuado. Bueno, ¿dudas, preguntas en cuanto a la técnica de exploración? No, ninguna, todo está bien, gracias. Doctora, yo tengo una duda casi, bueno, no es personal, pero es que hace unos días nació el bebé de un amigo, ¿verdad? Entonces él cabal me dijo como que, mira, venía a verlo y caja. Pero él me estaba preguntando hace cabal 2 días sobre que él le vio cabal cerca de la línea paraesternal, más o menos, a nivel cabal de la tetilla, como cuarto espacio intercostal. Pero del lado izquierdo le vio, como me dijo, es que mira, se ve como un huesito, pero es redondo. Y no sé si es normal, pero en este caso, yo no he ido a verlo, ¿verdad? Pero no sé si podría ser en este caso latido de punta. Mira, si le vio un huesito, muy probablemente le pudo haber visto las costillas. Es que era la forma de alguna costilla. Era como, es que él dice que él no lo sabe describir, pero me decía como que es como redondito, me decía. Entonces, no sé si tal vez eso podría ser el latido de punta, o el latido de punta no se debe como ser tan prominente en los niños, o cómo. El latido de punta en los bebés se ve, y se ve claro. Y se mira como que estuviera justamente una pulsación, ¿sí? Y lo puedes palpar. Y lo vas a ver generalmente como un circulito redondo, ¿de acuerdo? Te diría, depende del tamaño del bebé, pero para que te hagas una idea, de entre una ficha de 10 centavos o una ficha de 25 centavos. ¿De acuerdo? Cabal, así me dijo que era como una ficha de 10 centavos, cabal. Entonces sí, eso es el latido de punta lo que le está viendo. Bueno, entonces voy a ir a verlo yo también. El bebito es flaquito, que ni se preocupe. Bueno, gracias. No, yo solo por curiosidad también para irlo a ver y así, y como que tomarle sentido al
al tema. Sí, sí, sí. No, ese es el latido de punta en ellos, es muy común. Nosotros los adultos, por un poquito de exceso de tejido adiposo, es más fácil únicamente palparlo o, si se pone en ese foco, es auscultarlo. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Duda? Bueno, vamos a pasar entonces a lo que es nuestro caso clínico. Bueno, ¿ya todos tienen abierto su caso clínico? No, y ahorita lo voy a abrir. Ya, doctora. Ya, vaya. Entonces, vamos a leer lo que es el caso clínico para que todos conozcamos de lo que vamos a hablar, ¿sí? Vamos a hablar especialmente de una cardiopatía que se llama miocardiopatía hipertrófica. Esta es una alteración donde el miocardio, o sea, el músculo del corazón, se agranda o se hace más gruesa, especialmente en una parte del corazón. Y este agrandamiento del músculo no quiere decir que el corazón va a funcionar mejor. Entre más músculo tenga, funciona mejor. No. En este caso, este agrandamiento hace que el corazón no trabaje adecuadamente, no bombee la sangre como debería de ser. Y entonces que cree problemas para nuestros pacientes. Luego, el caso clínico comienza así. Este es un paciente de 58 años, deportista de alta intensidad, con un electrocardiograma compatible con hipertrofia ventricular izquierda. Eso quiere decir que el ventrículo del lado izquierdo está grande. Y le hicieron una resonancia magnética que sugería un corazón de atleta. En el seguimiento posterior, en la unidad de arritmias, a raíz de un episodio de flúter auricular, es cuando el corazón, las aurículas empiezan a temblar y el corazón no puede realizar una contracción cardíaca adecuada. Eso es el flúter. Presenta alteraciones en el electrocardiograma. Acude a consulta de arritmias tras abandonar el ejercicio físico en los últimos 8 meses. El paciente ha permanecido sin síntomas, sin nuevos episodios de palpitaciones, no presenta disnea, síncopes ni otra sintomatología. O sea, no tiene dificultad respiratoria ni tiene desmayos. Tiene una esposa de 55 años, viva, sana, no tienen hijos, no hay antecedentes familiares de enfermedad cardíaca ni de otra índole. Es deportista de alta intensidad, es ciclista, es alérgico al ácido salicílico, que es la aspirina, exfumador de medio paquete de cigarrillos al día desde hace 4 años. No bebe, presenta hipertensión arterial, diagnosticada hace 7 años con tratamiento y con buen control. No presenta diabetes, no tiene dislipidemias, o sea, problemas de colesterol ni de azúcar. Ingresó en febrero por un dolor torácico atípico para cardiopatía isquémica asociada a cirrosis hipertensiva. Se evalúa un ecocardiograma diagnosticándole corazón de atleta. O sea, ¿qué le pasó a él en febrero? Él en febrero comenzó con dolor en el corazón, en el tórax, y lo evaluaron. En ese momento que lo evalúan, o evidencian una cardiopatía isquémica. ¿Qué es eso? Hay un pedazo del músculo del corazón donde no le está llegando la suficiente sangre. Y esto lo asociaron a una crisis hipertensiva, o sea, se le subió demasiado la presión. Bueno, luego le hicieron muchos estudios. En el mayo del 2018,
le hicieron un electrocardiograma en urgencias, donde vieron que tenía un flóter auricular y le dieron tratamiento con cardioversión, o sea, le dieron un toque eléctrico, más o que por así decirlo, ¿de acuerdo? Y le dieron anticoagulantes. Con esto ya presentó un ritmo sinusal, que es el ritmo normal del corazón. En el septiembre del mismo año, a ver, espérenme, me perdí. Bueno, en septiembre del mismo año le hicieron un procedimiento quirúrgico, que es un istmo cabotricuspidio con el sistema CARTO. Esto para ver o mejorar que no volviera a presentar ningún flóter a nivel auricular. En seguimiento posterior de la unidad de ritmos, el paciente permaneció asintomático y con ritmo sinusial, o sea, estuvo bien. Pero en el EKG vieron que habían ondas T y hipertrofia a nivel del hipertrofia del lado izquierdo, por lo que le dieron tratamiento. Bueno, esa es como la historia médica de nuestro paciente. En esta oportunidad que llegó, me evidenciaron estos signos vitales y este examen físico. Tiene un peso de 170 libras, una talla de 1,85 m y un índice de masa corporal en 20. Tiene 55 pulsaciones por minuto, la frecuencia respiratoria de 15, la presión arterial de 142/86 y una saturación de oxígeno de 98. Aceptable estado general, tórax sin cifosis ni de anormalidades, expansión torácica simétrica, patrón respiratorio dentro de límites normales. Ruidos respiratorios presentes. A la inspección y palpación, el punto máximo del ventrículo izquierdo es localizado en el sexto espacio intercostal, lejos de la línea medio clavicular izquierda, de 2 centímetros de diámetro y vigoroso a la palpación. Auscultación cardíaca, rítmica, reforzamiento del R2 sin fenómenos agregados, o sea, no hay mucho a nivel auscultatorio. El paciente se realiza una resonancia cardíaca de forma ambulatoria con hallazgos de ventrículo izquierdo no dilatado con hipertrofia, únicamente a nivel apical, o sea, la puntita del corazón estaba agrandada, ¿sí? Principalmente los segmentos inferiores apicales y el ápex, ¿de acuerdo? Y pues esas son las medidas que encontraron del agrandamiento en lo que es estas estructuras que les acabo de mencionar. Tampoco se evidenció fibrosis ni necrosis, solo el agrandamiento del músculo. Luego acude a consulta nuevamente para recoger sus resultados, refiriendo que se encuentra completamente sano y sin molestia. Se le explica al paciente su enfermedad, que es de carácter hereditario, diciéndole que dada la baja rentabilidad diagnóstica del estudio, que como no tiene hijos, que no se preocupe, básicamente. Y le mandaron a hacer un Holter control. Entonces, las opciones diagnósticas que le dieron fueron estas tres. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Quiero que al momento de dividirnos en las 6 salas, discutan el caso, qué es lo que entendieron, qué es lo que no entendieron, ¿de acuerdo? Que no se enfoquen únicamente en su pregunta, sino en todo lo que acabamos de leer y obviamente en su pregunta. Entonces, las preguntas son básicamente las que siempre hemos estado manejando, que identifiquemos cada uno de los apartados de la historia clínica y que por favor, si hubiera algún apartado o alguna pregunta extra que ustedes quisieran averiguar, lo puedan colocar en otros. Luego que analicen los signos vitales.
Ya saben que a mí no me gusta que solo analicen están altos o están bajos por la edad, sino que analicemos las circunstancias de todo nuestro paciente, ¿de acuerdo? Luego, la tercera pregunta es de llenar a esta tabla con las técnicas de exploración, ¿de acuerdo? Luego, llenamos la siguiente tabla con, dice la hipertensión. Ok, esta tabla, la 3 son hallazgos normales, ¿de acuerdo? Y la 4 son los hallazgos, pero ya con la patología que nuestro paciente presenta. La pregunta 5 es que hagamos, por favor, una tabla, un resumen, o básicamente que investiguen sobre qué es la miocardiopatía hipertrófica y qué es el corazón de atleta, ¿de acuerdo? Y que comparen cada una de estas patologías. Y por último, el último grupo tendría que definir lo que son estos términos, ¿de acuerdo? En la pregunta 6. Yo sé que no lo van a poder hacer todo de un solo, solo quiero que contesten o investiguen más sobre su pregunta que se les va a asignar. Sala 1, pregunta 1 y así sucesivamente. Vamos a regresar en 15 minutos. En este momento no trabajen una presentación, no, sino alguien del grupo que me vaya contando qué fue lo que investigaron, qué les generó dudas, qué encontraron en relación a la pregunta que se les asignó. ¿Alguna duda de cómo vamos a trabajar el caso clínico? Todo claro, doctora. ¿Dudas en cuanto al caso clínico en general de lo que leímos? No, ninguna. Gracias. Doctora, Dime, Rafa. hola. Disculpe, el caso únicamente vamos a subir como que la pregunta asignada o tenemos que llenarlo todo después. Tienen que llenarlo todo después. Ah, Por eso está se bien. les va a dar hasta el viernes. Gracias. Porque si no ya los conozco. No van a terminar de leer. Ahorita solo para que discutamos entre todos. Igual ya se les va a hacer más fácil si casi que todos hicieron el trabajo. Solo, sí, yo sí tengo una pregunta. Dime. Es que en cuanto a la cardiomegalia, yo estaba investigando y realmente, si podemos ver, bueno, eso entendí yo, ¿verdad? Que no hay muchos signos, digamos que en la inspección o en la, bueno, en la auscultación sí, ¿verdad? Pero digamos que en la percusión y en la, o sea, a lo que me refiero para no hacerme tantas bolas A es ver, que los signos son aclara muy tus ideas. vagos, que los signos son muy vagos, entonces no presentan como cierto patrón de signos y síntomas en todos los pacientes. Entonces, si nos damos cuenta, no es como que el único hallazgo que yo veo acá es en auscultación y en inspección cuando miramos, pues obviamente ahí está pues prominente el corazón, pero ¿Cómo vas ¿qué a se ver el hace? corazón prominente? ¿Tienes vista rayos X? Perdón, en cuanto a la percusión. Ok. Mira, pues los Solo, hallazgos, generalmente en las cardiomegalias, lo más común es en nuestros pacientes hipertensos, ¿de acuerdo? Como tú dices, no es que haya unas características muy comunes físicamente. En la inspección muy probablemente no noten nada. En la palpación podrían tener frémito, que tampoco les sugeriría nada en especial. La percusión sí la pueden delimitar. Y en la auscultación, pues depende, pueden encontrar ruidos anormales. Pero si tú te vas viendo los diferentes grados de cardiomegalia que acabábamos de hablar, van a presentar otros síntomas asociados, como por ejemplo disnea o dificultad respiratoria. Y la dificultad respiratoria la vamos a mencionar en diferentes grados. Dificultad a medianos esfuerzos,
dificultad a esfuerzos leves. Por ejemplo, me levanté de la cama y ya me fatigué, o me fatigué al subir las gradas en un nivel, o me fatigó al subir 5 niveles, ¿de acuerdo? Entonces, esos son el grado de síntomas asociados que van a ir manifestando, la disnea, la diaforesis, o sea, la sudoración. Para estos tienen que buscar lo que son síntomas asociados, que es lo que más van a manifestar este tipo de pacientes. Perfecto, doctora, muchas gracias. Entonces, síntomas asociados por cada grado de cardiomegalia. Gracias. Ajá, básicamente son los mismos, pero sí. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Bueno, entonces los voy a mandar a sus salas, empiecen a trabajar y los regreso en 15 minutos. Es número de sala 6. Ay, maldito tos. Inicia salas.
Buenas tardes, doctora. Sí, dime. Perdón, soy Marco Hernández. Es que tuve problemas, hay problemas con la luz por mi casa, entonces hasta ahorita pude conectarme. Ah, espérame, pues Marco, Sí. ahorita están trabajando en grupos. Déjame ver si te puedo Ujú. mandar a un grupo. Ok, gracias, doctora. Un segundito, Marco. Ok. ¿Sabes qué, Marco? Hazme un favor. Sí, doctora. Únete al grupo de Astrid, Rafa y Gabriela. Pídeles a ellos que te jalen, Ok, porque está yo no bien. los Ahorita. puedo modificar de aquí. Astrid, Rafa y Gabriela me dijo, ¿verdad? Ajá, Ok, ahorita les aviso. Gracias, doctora. bueno.
Solo nosotros hemos terminado, ¿verdad? Hola chicas, ¿cómo les va? Hola, doctora. Bien, doctora. Miren, háganme un favor. Díganles a todos que regresen ya a la sala general. Que se salgan y que regresen a la sala general. Es que yo me salí mal de una sala y cerré toda la presentación. Bueno, ahorita les digo. Porfa, gracias. A la doctora, ahorita para no interrumpirla después, fíjese que a mí sí me está costando mucho definir los ruidos tanto pulmonares como los cardíacos. Y ya descargué ¿Cómo así? ¿Definir? ¿Me refieres a oírlos, a la auscultación? Exacto, entonces digamos que si los escucho, no sé aún, o sea, a lo mejor sí, digamos que los más básicos el sistólico y el auriculoventricular, eso sí, o sea, en los básicos, pero por ejemplo, digamos que en la prepráctica había uno, y creo que era el de galope, era el que más se entendía, pero habían dos, déjeme ver, Mira, que es yo que los el tema con confundí. los ruidos es que la única forma de uno poderlos descifrar, como tú dirías, es escuchando, es auscultando. Y lastimosamente, esto ni aunque estemos en lo presencial, porque gracias a Dios todos son normales y sanos, hasta que tengas pacientes enfermos, vas a poderlo empezar a oír y a entender de una mejor manera. Por eso ahorita es importante que me reconozcan los ruidos básicos, o sea, los ruidos normales que vamos a tener en todos nosotros, para que cuando en algún momento les llegue una persona con un soplo o les llegue una persona con una neumonía, ustedes puedan reconocer el soplo y distinguir una sibilancia. Tal vez no vas a decir, ay, sí es un soplo grado 4 y tiene tales características como tal, pero por lo menos vas a poder saber que ese sonido que estás escuchando en este paciente no es normal, ¿de acuerdo? Y esto lo aprenden básicamente hasta que están en el hospital con puro paciente, porque es ir haciendo la práctica constante, nada más, ese es el problema. Ya. Es que fíjese, cabal, la prepráctica yo me confundí con el cierre de las válvulas auriculoventriculares y aórtico y pulmonar, con el desdoblamiento fisiológico a la inspiración profunda. Son parecidísimos, solo que Eso sí es cierto. entonces uno va más lento y otro va más rápido, ¿verdad? Sí, y también lo que influye aquí son los factores o qué otros síntomas está presentando tu paciente. Porque el segundo que tú me dices que es a la respiración, eso lo vas a encontrar en todos nosotros y estamos sanos. El primero es patológico.
Ah, no la había pensado. Ah, sí. No lo había pensado así. Ah, va, gracias. Sí, es Bueno, como un conjunto. Es que si solo te lo presentan así, sí es difícil, pero sí hay que ver lo demás. Tiene mucha razón. sí, por eso es que a mí me gusta presentarles todo para que vayan entendiendo y poderlo enlazar un poquito mejor. Pero Ya, pues en uno vez no de me solo quita verlo tiempo. individual. Ajá, Ya. porque Bueno, si lo muchas miras gracias. individual, sí, es una sibilancia, es un soplo, pero ajá, y Sí, si no se entiende, ya le entendí. ya, Bueno, ya, vaya. gracias. Qué pena. No, Ala, sí, no. tranquilos, y para eso estamos, chicos, para Yo solucionar estaba, dudas. yo estaba igual Dime, que José. Lulu, pero a mí, no sé, pero de verdad, de tantos creo que yo de estar escuchando los ruidos, yo dije, bueno, me voy a concentrar en lo normal. Me voy a aprender qué es lo normal, ya después me complico la vida con lo patológico. Entonces, fue cuando yo estaba haciendo la pre, igual que Lulu, para mí fue bastante como más fácil estarlo si va a escuchar y va a escuchar y va a escuchar y va a escuchar. Y entonces me gustó bastante porque ya cuando lo escuchaba, este es el desdoblamiento, este es como que el cierre de la válvula, que no. Entonces ya fue como que más fácil para mí. Lo que sí me costó a mí pero un montón, pues considero que todavía me cuesta, es porque se parecen bastante. Bueno, yo siento que se parecen bastante, solo que uno es tal vez más fuerte y el otro es un poquito más débil, pero pues sí se parecen, considero yo. Es ¿cómo se llamaba? El presencia de cuarto de ruido cercano al R1, creo que decía, y el que era como el galope. El de galope. Ajá, o sea, se parecían, solo que el del R4 y el R1 era como que más pegadito o más rapidito, por Correcto. decirlo Y así. recuérdate que R4 normalmente no se ausculta. Si lo auscultas en un niño o en un ancianito, lo puedes dejar pasar. Pero si lo auscultas en alguien como nosotros, piensen que es algo patológico, igual que el ruido de galope, es algo patológico. Gracias, doctora. Pero sí, estuvo bonito eso. Me hizo quebrarme la Luis, cabeza un ratito. pero ¿por qué se está queriendo unir este chico a la sala 2? Espérenme. Solo dejen. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? ¿Pregunta? Doctora, Dime, María José. solo una cosita. Es que fíjese que me quedé sin internet, pero hasta hace un ratito pude regresar, pero no sé quién es mi grupo. Ay, buena pregunta. ¿No te fuiste con ellos desde el principio? ¿Con quién? No, es que me quedé, ya hace como 20 minutos que me quedé sin Va, internet. unite a los chicos de la sala 2. Ok, No sé quién era la gracias. sala 2, pero únete con ellos. Ok, gracias. Ahí les preguntas. Yo, Majo, háblame. Ah, mira, ahí Soy Gracias, está Majo. Melanie. Melanie. Gracias. Va, entonces, comencemos. Sala 1. ¿Cómo encontraron la historia clínica de su paciente? ¿Qué creen? ¿Cómo la desglosaron? Chicos de la sala 1. ¿Quién tenía la pregunta de la historia clínica? Me falta gente, solo tengo 12. ¿Les pueden decir a sus demás compañeros que regresen, que se vuelvan a conectar? Jóvenes, ¿me oyen? Sí, doctora, ahorita ya hace ratito se les escribió. Bueno, me imagino que la sala 1 no ha regresado. Bueno, chicos de la sala 2, Melanie, comiencen. Como encontrar, bueno, solo déjame buscar el caso que no lo tengo abierto. A Ahora ver, sí. es Melanie, Adriana y ¿quién más? Eh, Y Luis, ah,
Luis y actualmente María José, ¿verdad? Ok. Dale pues. Entonces, como en su exploración física, se encontraba en un peso de 170 libras y la talla de 185. Entonces, el IMC salía de 20, lo cual está normal. Su pulso de 55 pulsaciones por minuto. Esto significa que está con bradicardia, y esto se puede deber a que, ya que es deportista de alta intensidad, se puede ocasionar el pulso bajo. Y en su frecuencia respiratoria, perdón, también en la presión que tenía la presión alta, ya que es de 142/86. Y esto sí hubiésemos querido que tuviese como más datos sobre su dieta y sobre datos biopsicosociales, porque es una de las causas que podría ser por la presión elevada es ya que consumía tabaco, pero también no sabemos sobre su dieta, como por ejemplo si tiene alto contenido en sal, ya que eso también lo podría ocasionar. Y biopsicosocial también nos hubiera gustado saber más, ya que el alto estrés también podría ocasionar la presión elevada. Ok, perfecto. Los demás grupos, ¿qué han pensado de los signos vitales, de lo que nos cuentan sus compañeros? ¿Están de acuerdo con ellos o no? Chicos, ¿alguien? Sí, doctora. Precisamente, yo sí concuerdo con lo que mencionaba el grupo, cabal con Wagner, pues hicimos rapidito porque solo nos tocó lo de los términos, ¿verdad? Los últimos, entonces fue más fácil, pero discutíamos del caso que precisamente aquí se aplica lo que hemos visto desde que vimos constantes vitales, ¿verdad? Que si nos damos cuenta, él es un deportista y por lo tanto tiene bradicardia, pero la bradicardia, por decirlo así, no lo tomamos como patológico, a pesar de tantas patologías cardíacas que tiene. Pero ¿por qué no lo tomamos así? Porque como era atleta, entonces era bastante interesante ver cómo ya todos los conocimientos de la historia clínica, por decirlo así, se amarraban, porque si no conociéramos eso, diríamos, puchi, mira, tiene bradicardia. Eso ya es un signo patológico, entonces hay que ponerle bastante atención a la historia clínica, y eso discutíamos con Wagner. Ok, perfecto, chicos. Ahora que tengo el grupo 6, miren, para el trabajo escrito, únanse al grupo 5, porque ellos también son solo 2, ¿oyeron? Está bien, doctora. Bueno, grupo 3, ¿qué encontraron en su tabla? Bueno, para la inspección habíamos encontrado que nos habían mencionado que el tórax se encontraba sin cifosis ni ninguna otra anormalidad. La expansión torácica simétrica, el patrón respiratorio dentro de los límites esperados, y pues en las variables no descritas habíamos colocado el color de la piel, la evaluación de la forma de los dedos y el color de los labios del paciente. También describir la presencia o la ausencia de latidos de punta en el paciente. Luego en la palpación teníamos que el punto de máximo impulso del ventrículo izquierdo localizado en el sexto espacio intercostal lejos de la línea media clavicular izquierda de 2 centímetros de diámetro y vigoroso a la palpación. Y colocamos que pues la evaluación del punto máximo del impulso. En la percusión pues no se nos describe nada en el caso y pues colocamos que no se localizó el latido de punta del corazón, la determinación del tamaño del corazón del paciente, la forma del tórax también, eh, al momento de percutir en las líneas axilar anterior avanzando al sentido medial hacia los espacios intercostales, hacia el borde esternal derecho para apreciar así las variaciones de la resonancia. Y por último, en la auscultación, pues estaban los ruidos respiratorios presentes sin fenómenos agregados, que eso lo habíamos puesto como una exploración pulmonar. También los ritmos y el reforzamiento del R2 sin fenómenos agregados. Y colocamos pues que la observación de la simetría del borde de cada una de las áreas pericordiales identificadas identificar, soplos
y la descripción mientras el paciente respira de forma regular y contiene la respiración para valorar así los diferentes ruidos cardíacos y también identificando el primer y segundo ruido cardíaco. Perfecto. Ahora, haznos un resumen de todo lo que nos dijiste. ¿Cómo no lo harían? El paciente se debe de encontrar sentado y así estar valorando los focos de auscultación, ¿Mm? valorar si hay algún soplo o algún ruido extraño en el corazón. Ujú. También tenemos de inspeccionar pues la coloración del paciente para que no pueda, o sea, no, para que descartemos si hay algún problema en el corazón, ¿verdad? Si se encuentra pálida la piel o los labios se encuentran de una coloración como morada o azulada Ujú. por la falta de oxigenación. Perfecto, María Cristina, gracias. Grupo 4. Buenas tardes, solo como para que tengamos en cuenta cuál era la pregunta. La pregunta era si la hipertensión, el corazón de atleta, así como la hipertrofia del corazón pueden ocasionar cardiomegalia. Y había que investigar y llenar una tabla con los hallazgos durante la exploración física del área precordial en la cardiomegalia, tomando las 4 técnicas de exploración. Entonces, Carla. Sí, gracias. Pues esa tablita la hicimos sobre la cardiomegalia y en la infección, pues los hallazgos que se puede encontrar son un ritmo cardíaco que se percibe lento y un pulso que es difícil de encontrar, disnea, letargo, palidez, bradipnea y movimientos diafragmáticos tenues. Y en la palpación, pues se puede hallar protusión torácica en el área precordial. Se podría realizar un índice cardiotorácico para medir el tamaño de la silueta cardíaca, el diámetro torácico agrandado. En pacientes hipertensivos también se pueden encontrar los riñones agrandados y también hay asimetría en los pulsos distales. Muy bien. Y las últimas 2 técnicas sería la percusión, que realmente pues el único valor que pues tiene esta técnica es el definir los bordes o determinar más bien el tamaño del corazón. En este caso pues sí es importante ya que pues estamos hablando de una cardiomegalia y pues el tamaño para definir el tamaño es mediante la localización del latido de punta del corazón. Ahora bien, en cuanto a la auscultación, en estos pacientes está el ritmo cardíaco que se encuentra alterado o más bien bajo y posiblemente una arritmia. Muchas gracias por su atención. Gracias, chicas. Aquí con esta pregunta, que se relaciona mucho con la pregunta 3, solo que unas eran sobre el caso, ¿verdad? Sobre lo normal que podríamos esperar. Y ya esta segunda pregunta era básicamente sobre una persona con una cardiomegalia o un agrandamiento del corazón. Es muy importante que a pesar de que hoy estamos hablando del corazón, de la exploración física del corazón, recuerden que todos los órganos van a estar asociados. Como les decía al principio, busquen síntomas asociados. Y mencionaron algo muy importante sus compañeras a nivel renal. Recuerden que alguna enfermedad renal puede dar, por ejemplo, hipertensión arterial. Entonces, siempre tenemos que ir a ver cómo están los otros órganos para ver qué está pasando. También ir a ver cómo está el hígado, si está grande o hay algún problema hepático que esté creando una hipertensión portal y que eso esté creando a nivel cardíaco una congestión cardíaca. Entonces, siempre traten de pensar, obviamente, en el órgano en el que estamos hablando, pero busquemos qué más hay asociado a esto, ¿verdad? No es únicamente, ¿cómo les digo? Tengo
palpitaciones y ya. No, sino qué es lo que está causando estas palpitaciones. ¿Es algo estresante, o sea, algo emocional? ¿O es algo estructural a nivel del corazón? ¿O es algo secundario a algún otro sistema o algún otro órgano? Por ejemplo, no sé, la persona usó salbutamol porque tiene una crisis asmática y es secundario al uso de medicamentos, las palpitaciones. Entonces, siempre traten de ir enlazando, ¿verdad? Lo que vamos a ir viendo. Obviamente, no les voy a preguntar de patologías, sino el chiste es que vayamos entendiendo que no solo es el corazón, sino este corazón puede estar influenciado o el corazón puede influenciar otro sistema para que también se dañe o cree alteraciones en los signos vitales o en la exploración física. Y por eso es que les hago mención de que al evaluar un paciente en la historia clínica y especialmente el examen físico es un rompecabezas que tienen que ir armando para poder entender qué es lo que le está pasando a su paciente. Y si hay una pieza que no encaja o que falta, puede ser que su diagnóstico sea errado o no le estén dando el tratamiento adecuado a su paciente. Muy bien, grupo 5. Chicos, grupo 5. Nosotros teníamos que elaborar una tabla comparativa de la miocardiopatía hipertrófica y el corazón de atleta. Entonces yo les voy a hablar de la miocardiopatía hipertrófica. En fisiopatología presentan un miocardio normal con alteraciones a nivel celular y frecuentemente se presenta en el tabique interventricular. Presenta un aumento de la presión diastólica del ventrículo izquierdo, por lo que también se transmite a la aurícula izquierda y a las venas pulmonares. Luego con el diagnóstico se necesitan técnicas de imagen como ecocardiografía, que es el más utilizado ya que mide el grado de hipertrofia, resonancia magnética, ya que se pueden detectar cosas que con la ecocardiografía no se pueden, y electrocardiograma, ya que es anormal en la mayoría de los casos. Presenta alteraciones en el segmento ST y inversión de la onda T. Y tratamiento para los pacientes asintomáticos. Solo se recomienda evitar actividades que requieran un gran esfuerzo físico. Y para los pacientes sintomáticos, fármacos beta bloqueadores y evitar nitratos diuréticos y inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Bueno, y yo les voy a hablar sobre el corazón de atleta deportista. En la fisiopatología se encuentra que se produce un aumento del tono vagal y que es secundario a la regulación a la baja de receptores beta adrenérgicos y hay una disminución del tono simpático. Se encuentran a veces cambios electrocardiográficos, se pueden encontrar como bradicardia sinusal, bloqueo AV de primer grado, arritmia sinusal, entre otros. Y se encuentra también que en estos pacientes tienen una hipertrofia fisiológica del corazón. Para diagnóstico, normalmente se realiza una electrocardiografía, ayuda a determinar la variedad de alteraciones eléctricas del corazón. Normalmente no hay una caracterización clínica adecuada para la miocardiopatía del atleta o corazón del atleta o del deportista. Normalmente ellos presentan arritmias como fibrilación auricular, los cuales hicieron deporte. Y normalmente algunos son asintomáticos, otros son sintomáticos. Entre estos que son sintomáticos, se pueden encontrar palpitaciones, arritmias, síncope. Ya con esto se realiza un electrocardiograma, donde podemos ver si hay presencia de características anormales o normales. Y se realiza una resonancia magnética con caracterización tisular. Ya ahí podemos se puede determinar con esto si el paciente posee un corazón del atleta o posee también algún problema cardíaco. Entre los pacientes
Algunos hallazgos electrocardiográficos normales son bradicardia sinusal, también tenemos repolarización precoz, bloqueo auriculoventricular de grado 1. Y de tratamiento, normalmente se dice que se recomienda reducir el entreno, la realización de ejercicio en un periodo de tiempo hasta que los signos vuelvan a ser normales. Si en este periodo de tiempo que el paciente no realizó ejercicio, los signos siguen siendo iguales, puede que tenga una afección cardíaca que sea subyacente a este. Gracias. Gracias, chicos. Bueno, básicamente ambas patologías se parecen mucho y obviamente requieren de exámenes para saber qué o poder diferenciar qué es lo que le está pasando a nuestro paciente. Entonces, entre los exámenes que sus compañeros nos mencionaron está el electrocardiograma o la electrocardiografía, tenemos el ecocardiograma, ¿de acuerdo? Y hay otros exámenes más como el Holter que nos ayuda para ver lo que es las presiones que nuestro paciente está manejando durante todo un día. Entonces, esto es importante cuando ustedes no tienen o sospechan de dos patologías que son muy similares, siempre es importante apoyarnos de exámenes complementarios. No es ningún pecado pedir exámenes, se vale pedir exámenes si no sabemos para podernos orientar hacia qué diagnóstico ir. ¿De acuerdo? Entonces es importante que vayamos conociendo que patologías a nivel cardíaco hay un montón, no solo los famosos infartos, ¿de acuerdo? Sino que va a ir dependiendo de lo que hace nuestro paciente, del grupo etario. No es lo mismo un paciente o un niño que un paciente adulto en cuanto a alguna enfermedad, aunque sean, ¿qué les digo yo? Los dos tienen soplo, obviamente puede ser que el soplo del niño es por diferentes causas que el del adulto, si hablamos de un señor de 80 años, ¿de acuerdo? Entonces, para esto tenemos que ir aprendiendo y lo van a mejorar cuando lleguen al hospital sobre patología. Perfecto, chicos. Grupo 6. Sí, doctora. Y ustedes nos tienen que dar definiciones, ¿verdad? Sí. De lo que toca, las definiciones de las enfermedades son cor pulmonales, que lo que nosotros encontramos es que es una afección que genera que falle el lado derecho del corazón. Esto puede ser provocado por la presión alta a largo plazo en las arterias del pulmón y del ventrículo derecho del corazón. Luego está la angina de pecho, que es un síntoma de enfermedad de las arterias coronarias que es causado por la reducción del flujo de sangre al corazón. El infarto, que es la necrosis de un órgano o cierta parte por falta de riego sanguíneo por una obstrucción o estenosis de la arteria correspondiente. Luego tenemos pericarditis y miocarditis. Cuando hablamos de pericarditis, pues sabemos de que cuando el prefijo itis nos indica inflamación, entonces por lo tanto pericarditis es la inflamación del pericardio y generalmente pues se debe a una infección vírica causada por el virus ECO o por el Coxsackie. Y por otro lado la miocarditis, que es igual que la pericarditis, solo que esta es una inflamación del miocardio, pero esta puede ser tanto en un lugar en específico, o sea, puede ser puntual en algún lado del miocardio o puede ser dispersa en el miocardio. Y generalmente es causada por un efecto citotóxico directo ante una respuesta inmunitaria secundaria. Ok, perfecto. Terminamos, ¿verdad? Sí, doctora. Bueno, sí, perfecto. Entonces, como vieron, ahorita en estas definiciones nos contaron sobre otras patologías o sobre síntomas que nuestros pacientes puedan presentar, que también es importante que vayamos conociendo y aprendiendo. Los únicos que no han presentado es el grupo 1, chicos, que encontraron a la historia clínica. ¿Cómo la dividieron? Sí, doctora. Entonces, en primer lugar, para datos generales, colocamos que los datos generales en el caso
era un paciente masculino de 58 años que es deportista de alta intensidad. En cuanto al motivo de consulta, el motivo de consulta que nosotros seleccionamos es que acude a revisión en consulta de arritmias tras abandono total del ejercicio físico en los últimos 8 meses. Ese es el motivo de consulta que nosotros elegimos. En cuanto a la historia de la enfermedad, pues, ok, no, perdón, perdón. Sí, te toca historia de la enfermedad. Sí, perdón, que no me aparece lo subrayado. Pero vamos a ver. Solo mientras lo buscan, tengan cuidado. En los datos generales, solo sería lo que el caso nos da, la edad, el sexo. Lo de deportista de alto rendimiento, eso no es un antecedente o un dato general. Eso va en otro apartado. Ok, gracias. Sigue pues. En cuanto a historia de la enfermedad, pues podemos decir que el paciente permanece asintomático sin nuevos episodios de palpitaciones, niega disnea de esfuerzo, síncopes ni otra sintomatología. Entonces ese fue más o menos la historia de la enfermedad que seleccionamos. De hecho, la historia de la enfermedad es muchísimo más grande, es prácticamente todo el párrafo que les leí, comienza el 2016, todo lo que le ha pasado. Todo eso es la historia de la enfermedad. Recuerden que es el camino del enfermo, no es solo lo último que vivió, sino es todo lo que ha vivido en relación a su patología o a su dolencia. Ok, para antecedentes personales patológicos, pues fuimos seleccionando algunos que fuimos viendo, ¿verdad? Un diagnóstico de hipertensión arterial de hace 7 años. También en febrero de 2016, dolor torácico de características atípicas para cardiopatía isquémica asociada a crisis hipertensiva. También un episodio de palpitaciones en mayo de 2018 con SG en urgencias compatible con flóter auricular antihorario paroxístico. Y pues también algunos hallazgos de electrocardiograma que son persistencia de T negativas inferolaterales e hipertrofia concéntrica en ecocardiogramas seriados. Y también pues esos son los antecedentes personales patológicos. Para antecedentes heredofamiliares, pues el caso en sí nos indica que no hay antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares. Entonces no nos expresa el caso antecedentes heredofamiliares específicos. Para los antecedentes biopsicosociales, tiene una esposa viva de 55 años, aparentemente sana, no tiene hijos, es un deportista de alta intensidad activo, es exfumador de medio paquete por día hasta hace 4 años y no es bebedor. Y también pues no tiene hijos y únicamente tiene un hermano. Esos fueron los antecedentes biopsicosociales que encontramos. Y en cuanto a la revisión por aparatos y sistemas, pues no encontramos que se haya realizado esta. Ok, gracias. Entonces, básicamente, nuestro paciente, como para llegar a las conclusiones, era un paciente que realizaba deporte, pero a pesar de realizar deporte, tenía ciertos factores de riesgo, como era fumador y ser hipertenso, y que ha presentado episodios de problemas cardíacos con anterioridad. Y a pesar de todo eso, deja el ejercicio y vuelve a tener un problema asociado a un problema cardíaco, que es lo que lo llevó a consultar con nosotros el día de hoy. Este paciente, cuando lo vemos, tenemos que saber cómo lo vamos a examinar, tenemos que conocer cada una de las técnicas semiológicas, desde la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación, saber cómo lo vamos a posicionar, dónde están cada uno de los focos cardíacos, para que entendamos qué es lo que está pasando con este paciente. Muy bien, chicos, trabajaron bastante bien los casos del día de hoy. ¿Quieren alguien dar conclusiones? ¿Algún grupo quiere dar algo de conclusión? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta?
Chicos. El trabajo escrito sí es con estos grupos, ¿verdad? Sí, ahorita les voy, vamos a juntar un poco más los grupos, ¿oyeron? Ahorita les voy a explicar. ¿Dudas? ¿Conclusiones del trabajo? ¿Mm? Chicos, no me ignoren. ¿Dudas? Creo que no, doctora. Bueno, entonces, como estamos trabajando prácticamente juntos, vamos a hacer lo siguiente. Grupo 1 y 2 va a trabajar junto. Luego, grupo 3 y 4 va a trabajar junto. Y grupo 5 y 6 va a trabajar junto. Al final solo van a entregar 3 informes. No hay problema, ¿ok? ¿Cuándo se entrega? El viernes de esta semana que viene. Este viernes vamos a hablar rapidito del capítulo de vasos sanguíneos para terminar de complementar el doble de corazón y vamos a hacer el repaso antes de su examen parcial. Chananán. Así que pónganse a revisar si tienen alguna duda o alguna pregunta. Bueno, jóvenes, eso es todo por el día de hoy. ¿Dudas en cuanto al tema, al caso clínico o a la práctica? No, doctora. ¿Seguros? Sí, seguros. Vaya pues, buen provecho, vayan a comer porque ya les mordió la lengua el ratón. Gracias, Hasta luego, doctora. chicos, nos vemos el viernes. Gracias, doctora. Gracias, Feliz día. doctora. Feliz día. Feliz día. Feliz día.